bien, pues esta mañana vamos a estudiar lo que se llama la armadura de Dios. Este es un pasaje muy conocido y hoy pues trataré de entrar un poco a detalle para que pues apreciemos en todo lo que cabe su enseñanza. Pablo se encuentra prisionero en Roma y seguramente por el hecho de estar encadenado junto a un soldado durante las 24 horas, se inspira en su atuendo y lo usa como una ilustración de la armadura de los soldados de Cristo. Dice en Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, aquí Pablo nos está refiriendo que su estado en ese momento en el que está escribiendo esta epístola es el de estar encadenado. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sucedieron muchas cosas. Y una de ellas, de la que la Biblia nos menciona, es que fuimos tomados como soldados de Cristo. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De modo que según esta enseñanza, pues estamos enlistados en un ejército, cuyo objetivo pues será luchar por la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a leer del versículo 10 al 20 y quiero que mantengas tu Biblia abierta en este pasaje porque pues va a ser nuestro pasaje central. Dice así, Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, aquí en los primeros dos versículos, en el 10 y el 11, Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Y estad firmes. Bien, esta es una de las... todo este pasaje es una de las conclusiones de esta carta. Pablo piensa en lo que necesitaría un soldado fiel de Jesucristo y lo hace a través de varias recomendaciones. La primera es esta, precisamente. Ante todo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esta es una recomendación muy importante. Lo primero que cada creyente tiene que hacer es fortalecerse, pero no en su propia fuerza, ¿no? Que serían pues sus buenos deseos, ¿verdad? Sus recursos, su talento, su entusiasmo o su inteligencia. No, nada de esto sirve en esta lucha, sino en el poder de su fuerza. Esto es lo que le sirve a Dios. Dice, fortalécete en el Señor y en su fuerza, no en la tuya. Este fortalecimiento del que Pablo habla, pues es precisamente la condición que cada creyente debe tener, siempre. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del tiempo que tú pasas a solas con el Señor en oración, del tiempo que inviertes en la lectura de la Biblia, en su estudio, ¿verdad? En la memorización de la palabra, porque esta es la única forma de prepararte, de entrenarte y de estar en forma para estar siempre listo cuando seas llamado para entrar en combate, como nos lo dice Pedro en 1 Pedro 3:15, donde dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, aquí Pedro te dice que tú siempre tienes que estar preparado, ¿verdad? Es como el llamado de los bomberos, que de pronto hay un llamado, ¿verdad? Y luego salen con una rapidez, porque ellos están siempre listos. Y en este caso, nosotros para presentar defensa, ¿de qué? Del Evangelio en el cual nosotros creemos. Esta es la única forma de estar firmes, de no tambalearnos ante el enemigo, de no tener miedo, ¿verdad? Y de tener la certeza de que Dios está a nuestro lado, de que no seremos conmovidos porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. El ejército romano, el cual llegó a ser el más poderoso del mundo, entrenaba los 365 días del año. Aun cuando un soldado estaba de vacaciones, este seguía entrenando por su propia cuenta. Porque para ellos no solo era un trabajo, sino que además estaban orgullosos de pertenecer a ese ejército y de poderle servir al emperador. Y precisamente yo te pregunto en esta mañana, si realmente a ti te enorgullece ser un soldado de Cristo. ¿Crees que Jesús podría referirse a ti como Pablo lo hacía con los colosenses, diciendo que ellos servían al Señor? O cuando se refería a Timoteo, llamándole y diciéndole, tú eres un buen
soldado de Jesucristo. Sí, yo sé que no eres perfecto, que tal vez eres muy consciente de tu debilidad, de tu torpeza o de tu indecisión. Y si así es, fíjate que está bien, ¿verdad? No tiene nada malo de que tú seas consciente de todo esto, porque esto hará precisamente que tú no confíes en ti para nada y que en cada aspecto de tu vida tú estés acudiendo permanentemente al Señor. Precisamente que reconozcas en Él la fuente de poder y fortaleza. Porque finalmente, ¿quién puede cargar con sus propias fuerzas la responsabilidad tan grande de llevar almas a los pies de Cristo si verdaderamente no está fortalecido en el Señor? Esto se vuelve como un reto imposible de alcanzar, como una meta completamente fuera de nuestro alcance. Y así es. Pablo siendo Pablo, era muy consciente de sus límites. Era consciente de su incapacidad para llevar a cabo la obra de Dios. Pero él sabía que precisamente en esa debilidad encontraba su fuerza y encontraba la capacidad para llevar a cabo una obra que no es para nada humana. Él expresaba esto en 2 Corintios 12:10, diciendo así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate qué frase. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto parece una contradicción, pero no lo es. Porque él sabía que entre menos hubiera de su autosuficiencia, de su sabiduría humana y de su orgullo, él sería más útil en las manos de Dios. De tal forma que él era muy consciente de toda esta incapacidad de la que él tenía. En este versículo que leímos de Efesios 6, ¿verdad?, Pablo menciona la existencia de una armadura que Dios le provee a todos sus soldados. ¿Por qué? Porque Él nunca te pedirá algo si primero no te prepara y te da lo necesario para que lo hagas. Por eso, Dios nos ha provisto de una armadura para poder resistir, dice literalmente, las acechanzas del diablo. Y dice así en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo continúa con su enseñanza y nos pide para luchar, nos pide que para estar preparados, para enfrentarnos a algo que él le llama una guerra. Y tú te preguntarás, bueno, ¿es que estamos en guerra? Y sí, ¿verdad? Pablo dice que sí, que los creyentes estamos en una guerra en el terreno espiritual que desgraciadamente pocos saben que existe, pero que es muy real. Como lo hemos visto anteriormente en otros estudios, Satanás le ha declarado la guerra al hombre para ocultar de los ojos de ellos la luz de la verdad y opacar la luz moral que solo se encuentra en Dios, para dejar a los hombres
en las tinieblas de la ignorancia y de la indiferencia. Y veíamos que si Satanás no puede evitar que tú conozcas a Jesucristo, él luchará sin tregua para dejar a los creyentes sentados en la banca y hacerlos unos verdaderos inútiles. Y veíamos que esto lo logra a través de multitud de engaños y de estrategias. Recordemos que Satanás quiere decir el adversario, el que se opone. Y haciendo honor a su nombre, él siempre está listo y dispuesto para oponerse y destruir la obra de Dios. De tal forma que estamos en una lucha. Y esta lucha va en serio, porque el enemigo no está hecho de carne ni de sangre. El verdadero enemigo, el autor intelectual de toda esta guerra, aquí lo descubre Pablo y nos dice que es el maligno. Satanás y su ejército de ángeles caídos que luchan para que la gente finalmente muera sin conocer a Dios. Veíamos que él es un ser astuto que se esconde detrás de filosofías e ideologías anti Dios que tienen cegado al mundo. Y si lo analizas un poco, tú verás su influencia y el daño que está haciendo y que están reflejados por todos lados. Su objetivo no es espantar a los niños, ¿verdad?, ni vender disfraces para Halloween. Su objetivo es tentar a la gente, aprovechando su codicia, su lascivia, su envidia, su ambición, su depravación, su odio, etc., para poder hacer todo el daño que está haciendo cada día en nuestra descompuesta sociedad. Satanás nunca se te va a aparecer para decirte aquí estoy, y menos si crees que él no es un ser real. Nunca lo verás personalmente, no. Su trabajo es encubierto, está lleno de disfraces, de sutilezas, astucias y engaños. Yo recuerdo hace muchos años cuando fue la guerra del Golfo Pérsico. Y hubo algunas escenas que incluso las transmitieron en vivo. Entonces uno iba a la televisión y prácticamente veía los ataques en contra de estas personas. Y obviamente pues yo estaba acostumbrado a ver las escenas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, ¿verdad? Con estos enfrentamientos tradicionales de un ejército frente a otro, escondidos en trincheras, de una lucha cuerpo a cuerpo. Pero esta guerra ya fue muy distinta. Fue una guerra por Xbox, ¿verdad? En la televisión se te pasaba primero una toma satelital. Entonces veías cómo el satélite ubicaba al enemigo. Después veías cómo apretaban un botón y el edificio, las personas, los tanques o lo que fuera volaba en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque a kilómetros de distancia habían lanzado un misil. Las víctimas jamás vieron los ojos de su enemigo ni lo oyeron, pero sí supieron y sintieron su presencia. Y eso que te estoy hablando de lo que pasó en 1991. Ahora imagínate la tecnología de guerra que habrá en la actualidad. Bueno, esta batalla nuestra es una batalla invisible. Es una batalla que se lleva a cabo en el ámbito espiritual, pero finalmente también vemos a nuestros soldados caídos o a las personas que son derribadas por Satanás. Estamos luchando contra un mundo que se ha aliado con Satanás. Este Satanás que también actualiza sus métodos en conformidad con el pensamiento humano. Por esta razón,
esta es una guerra que debemos enfrentar también, como lo dice Pablo, con armas espirituales. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 10, versículo 3 y 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, que ya vimos que es espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es obvio que para una lucha carnal se necesitan armas carnales, pero para una lucha espiritual se necesitan armas espirituales. ¿Y cuáles son nuestras armas espirituales? Pues nuestras armas espirituales son la oración, ¿verdad? La predicación del Evangelio, nuestra comunión con los cristianos, ¿verdad? Nuestra lectura, toda la meditación de la palabra, todas estas cosas son las armas espirituales contra las cuales tenemos que enfrentarnos en esta lucha que es de carácter espiritual. Ahora bien, tal vez tú piensas que solo los satánicos, los luciferinos, los santeros, los brujos, los mediums, etc. Tal vez pienses tú que solamente ellos son siervos de Satanás. Y es verdad, sí lo son. Ellos han decidido en forma directa servirle, han decidido seguir su mentira, ¿verdad? Y son instrumentos de su maldad. Pero aquí hay algo muy sutil que la Biblia enseña, ¿verdad? Y nos dice que no solo ellos le pertenecen a Satanás. La Biblia enseña claramente que todo aquel que no le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. Están bajo su poder, si tú quieres, de una forma indirecta o velada. Están bajo su dominio al seguir su forma de pensar y de vivir. Y aunque no lo sepan, han hecho de Satanás su padre, y ellos, a su vez, se han hecho sus hijos. Fíjate cómo lo dice el discípulo del amor, ¿verdad? Juan, en Juan 8:44. Aquí hay un versículo verdaderamente fuerte porque acusa a sus oyentes y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquí hay una sentencia terrible. Juan se está dirigiendo a sus oyentes y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y como les decía, no porque fueran satánicos, luciferinos ni santeros, sino porque simplemente servían a los intereses y a los propósitos de Satanás. Dice Efesios 2 y 3, refiriéndose a los que antes eran incrédulos y ahora eran creyentes, y decía: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces dice que antes andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conformados a las enseñanzas de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, este
espíritu satánico opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, eso es verdaderamente terrible. En 1 Juan 5, 19b dice una sentencia que hemos estado repitiendo todo el tiempo. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, según estos versículos que te acabo de leer, ¿qué éramos antes de venir a Cristo? Pues dice tajantemente que éramos hijos de nuestro padre, el diablo, que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos de ira y que vivíamos bajo las ordenanzas del maligno. Esto es lo que éramos antes. Y desgraciadamente, este es el estado en el que permanece todo aquel que no quiere desatarse del yugo del maligno. Quiero que te des cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, ¿esto es grave? No, esto es muy grave. Y por esta razón, no solo es bueno o recomendable o agradable que tú te acerques a Dios. Es vital, es absolutamente necesario. Por eso, Pablo le dice al creyente en 2 de Timoteo 2, 25 y 26, le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, fíjate cómo dice, y escapen del lazo del diablo. Esto quiere decir que ya están atrapados por Satanás, están cautivos a voluntad de él. Entonces, estas palabras son fuertes, son muy fuertes, porque aquí se consigna claramente que nosotros como creyentes, por favor, estemos permanentemente corrigiendo a los que se oponen, porque a lo mejor Dios les conceda el hecho de que se arrepienten para que conozcan la verdad y escapen de los lazos del diablo que los tiene cautivos a voluntad de él. Por esta razón, la Biblia está llena de frases que presentan el asunto de la salvación como algo urgente. Expresiones como, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nos está hablando de la oportunidad que Dios nos da y nos dice ahora, el tiempo aceptable, ahora el día de salvación, no mañana, ahora. Por eso el proverbio dice, no te jactes del día de mañana, es decir, no des por sentado que vas a vivir mañana. O sea, ¿quién te puede garantizar que mañana todavía vas a tener otra oportunidad para reconciliarte con Dios? ¿Quién te da la garantía siquiera de que mañana vas a amanecer respirando, por favor? Expresiones como, si escuchas hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte.
y no endurezcas tu corazón. Otra expresión en Hebreos que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el autor del libro de Hebreos te está cuestionando. A ver, dime, ¿cómo vas a escapar de la condenación si estás descuidando la salvación tan grande que Dios te está poniendo enfrente de ti? ¿Cómo escaparás? A ver, dime, ¿cómo vas a hacerle para salir de la ira de Dios? Otra expresión en Hebreos que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué expresión tan fuerte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque si tú no decides caer en las manos del Dios Salvador, un día vas a caer en manos del Dios juzgador, y horrenda cosa será caer en manos de un Dios justiciero que va a demandar de ti muchas cosas. Otra expresión de Lucas que dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nosotros vivimos en el descuido, ¿verdad?, de nuestras almas. Quizás la gente que no conoce a Dios vive precavida de todo, de qué va a comer, de qué va a vestir, de qué va a beber, de qué va a vivir, dónde va. Pero dice aquí que un día Dios se va a acercar a este hombre necio y le va a decir, eres un necio porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Todas estas frases, todas estas expresiones son muy fuertes. ¿Por qué? Porque son como focos rojos que expresan un carácter de alarma, de urgencia y de premura. Porque nadie sabe cuánto tiempo más durará la misericordia de Dios hacia el incrédulo o hacia la persona que es indiferente a Dios. Nadie te puede garantizar un día más de vida. Hoy como nunca, por favor, lo estamos viendo. Amigos que teníamos cercanos, que de pronto se enferman y nada más nos enteramos, ¿verdad? Fulanito de tal ha muerto. La gente cree que puede jugar con Dios, pero Dios tiene un límite. Él sabe hasta dónde puede llegar. Y llegará un día en que deje de estar luchando contra tu dureza, contra tu indiferencia, contra tu ignorancia. Y entonces ya no habrá más paciencia ni espera, sino como dice también en Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Entiende lo que te estoy diciendo. Hay un tiempo, pero Dios ha puesto límite a la vida de los hombres. Y si estos no se mueven dentro de esos límites para poder congraciarse y hacer la paz con Dios, un día habrá solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a encargarse de devorar a todos aquellos que despreciaron la mano de Dios y despreciaron sus llamados, lo ignoraron y jamás buscaron reconciliarse con Él. En cambio, dice la Biblia que si tú sigues la luz de Cristo, si tú renuncias a Satanás, a lo mejor en forma directa o indirecta, renuncias a él, si sales de su dominio,
Si le dices no, vas a quedar libre de toda maldición. Y cambiarás tu estado de ser un hijo del diablo para ser un hijo de Dios. Como lo dice la Biblia claramente en Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que le recibieron a Dios a través de Jesucristo, a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad, les ha dado el poder y el derecho de ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta? No hay otra forma de salirse de los lazos del diablo si no es únicamente a través de creer en Dios, para que tu estatus de hijo cambie radicalmente. Dice también en 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro camino, ¿verdad? Solamente el camino que Dios ha trazado para rescatar a los hombres del dominio del diablo. Cuando tú vas a Cristo, verdaderamente cuando vas a Cristo, Jesús se va a encargar de abrirte los ojos, de cambiarte tu mente, de ejercer en ti un proceso de transformación y te dará el entendimiento real de quién es quién en este mundo. Yo sé que mucha gente está confundida en este aspecto, pero el verdadero Dios, ¿no?, y su verdadero Hijo es Jesucristo. A Él y solamente en Él podemos buscar un refugio verdadero. Bien, continuemos con lo que dice esta enseñanza y vayamos a Efesios 6:13. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo insiste por segunda o tercera vez y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Esto es algo muy importante, tomar toda la armadura de Dios. Yo recuerdo este pasaje que está en 1 Samuel 17, cuando David decidió enfrentarse con el gigante Goliat, con este guerrero filisteo que todos los días se presentaba a retar al pueblo de Dios. El rey que estaba en ese momento era Saúl. Y lo primero que Saúl pensó fue, ¿qué puedo hacer con este muchacho que quiere tomar esta misión suicida, ¿verdad? Este jovencito pastor, este adolescente, ha escogido enfrentarse contra Goliat. ¿Qué puedo hacer yo por él? Y dice que buscando entre sus cosas, le ofreció a David su armadura personal, la armadura de guerrero que tenía Saúl. Pero David no la quiso. Dice el pasaje que David la rechazó porque él no era un hombre de guerra, él era un pastor. Y él la rechazó porque él sabía que si esa mañana saldría victorioso ante este gigante, sería gracias a la armadura de Dios
y no a la de nadie más. Dice en 1 Samuel 17, 38 y 39, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En el tiempo del Imperio Romano, la armadura era el equivalente al chaleco antibalas de hoy, ¿verdad? Al casco, a las botas y al rifle de los soldados actuales. Pero imagínate a un soldado que de pronto es llamado para entrar en acción. Y aparte de no estar en buena condición, también olvida su fusil, su casco, sus botas. ¿Qué va a hacer de él? Tan pronto, ¿verdad?, salga, estará en problemas. Porque tan malo es salir sin una buena condición como salir sin el equipo completo. Por eso aquí Pablo te dice, ponte toda la armadura de Dios. Si tú no lo haces, no podrás dar un paso sin que el enemigo detecte tu punto débil y te hiera o acabe contigo. Por esta razón, un creyente que ora pero no lee, que lee pero no testifica, que ora o no lee o deja de hacer algo, no está protegido totalmente. Tiene un punto débil, le falta algo. Y en medio de la batalla, cuando siente el primer balazo, se dará cuenta qué fue lo que olvidó ponerse. ¿Cuál fue el área de su vida que no protegió? El tiempo se nos acaba, pero como iremos viendo en este estudio, cada pieza de esta armadura es vital. Y fue diseñada por Dios para poderte defender de la hostilidad de aquel que te rodea y de aquel que quiere imponer su forma de vivir sobre ti. Sí, Satanás, que como la Biblia lo describe, es como un león rugiente que acecha y espera pacientemente el momento preciso para atacar y para ganar. Así dice 1 Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú has visto estos programas de Nat Geo, ¿verdad?, estos programas de animales, te puedes dar cuenta que los leones, cuando escogen a su presa, prefieren a los débiles o enfermos de la manada. Estas son las presas más fáciles de aniquilar. El débil, el creyente débil que no se alimenta de la palabra, o al que está enfermo del espíritu porque ha permitido algún pecado en su vida que no ha querido dejar, y esto es como un punto débil que el depredador detecta. Recuerda que el momento donde Satanás tiene más posibilidades de vencerte es cuando tú estás cerca del pecado y solo tienes que estirar la mano para alcanzarlo. Así le pasó a Eva. Satanás esperó a que estuviera lo suficientemente cerca del árbol y entonces atacó con todo y la hizo a pedazos. Por eso, esta mañana quiero terminar esta parte del estudio recordándote esta parte del Salmo 1:1, donde precisamente el salmista nos recuerda con respecto a las tentaciones y al pecado
y le dice a este supuesto varón, y le dice, bienaventurado el varón que no anduvo, fíjate, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, aquel que se va a librar de la tentación y del pecado es aquel que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado junto a él. Mientras más lejos estés de lo que pueda provocarte una caída, mejor. Bueno, pues Dios te bendiga. Maranata.